Otros conceptos importantes que debemos conocer sobre las instancias en el modelo de la programación orientada a objetos en ABAP son los métodos constructores. En esta sesión empezamos con el método constructor de instancia, definiendo una nueva clase en la misma carpeta con la opción de New ABAP Class. Al pulsar el botón derecho del ratón sobre la carpeta clases obtenemos este menú contextual y seleccionamos la primera opción, en este caso para definir la clase con el número 3, ZCL3, le indicamos como nombre de la clase Employee para tener una clase de los empleados y continuamos con la asignación de la descripción Employee y después con Next llegamos al siguiente paso del wizard, que sería la asignación de la orden de transporte para ir por la opción de Finish y terminar con el wizard y disponer en el editor de la clase ABAP, clase que iremos a utilizar con las tres encapsulaciones pública, protegida y privada y con la generación de la instancia pública tal como observamos. En la encapsulación pública es donde iremos a definir el método constructor de instancia. La palabra reservada es la misma, métodos, para definir un método de instancia, y la palabra reservada a nivel del nombre para este método es constructor, y podemos seguir con punto para terminar la definición de este método para agregar lo que sería la implementación del método. Esto se conoce como constructor implícito en cuanto no disponemos de ninguna firma de los parámetros de entrada importing en la definición del método. Normalmente cuando agregamos el método constructor es porque queremos definir el modo en el que se va a generar la instancia de esta clase, solicitando información como puede ser el identificador del empleado u otros datos de interés. A través de la palabra reservada importing podemos solicitar lo que sería importing value, employee ID, del tipo, le podemos poner el tipo string en este caso, y lo que tenemos que entender es lo siguiente, que es posible agregar múltiples parámetros de entrada de tipo importing. Lo que no es posible es utilizar exporting, ya que el exporting, por ejemplo, solo para poner algún parámetro, observamos en el mensaje de error que no está permitido en los métodos constructores, porque estos métodos se llaman implícitamente con la generación de la instancia, sea a través de la instrucción createObject o new. No se llama al método para devolver algo en la llamada del método, solo admite parámetros de tipo importing y excepciones, concepto que veremos más adelante. De momento nos quedamos con los parámetros de tipo importing, que pueden ser múltiples parámetros. Iremos a dejar un único parámetro llamado importing value employee ID, y también podemos generar en la encapsulación privada de la clase un atributo con la palabra reservada data. Le indicamos el nombre del atributo, que es employee ID, donde indicamos el mismo tipo de la cadena de caracteres string, con el propósito de que dentro del método de instancia del constructor iremos a asignar un valor para este atributo al que apuntamos con la autorreferencia, es el employee ID, es igual a lo que recibimos por el parámetro de entrada importing value employee en la generación de la instancia, sabiendo que el atributo de instancia es único para cada instancia, pertenece a cada instancia. Activamos la clase, y en la primera clase de ejecución es donde iremos al mismo método main para comentar el código que tenemos. Este bloque de código lo podemos comentar todo entero, y queremos agregar una nueva lógica para la instancia de esta clase de los empleados. Con la combinación de teclas control mayor menor comentamos el bloque entero de código, y en la parte superior queremos realizar una instancia de la clase de los empleados, que es la clase con el nombre ZCL03 employee locally. Copiamos el nombre con control C, y aquí dentro del método main, método que iremos a ejecutar a través de la tecla F9 como aplicación en la consola, con data definimos local object employee, que sería la referencia. Esta referencia directamente es una declaración en línea, es igual a new. Pegamos el nombre de la clase y aquí observamos que no es posible generar la instancia de esta forma hasta que no pasamos el valor para los parámetros obligatorios que tenemos a nivel del constructor. Podemos volver con la flecha atrás para indicar también lo que sería optional en los parámetros de los constructores. Activamos, y en este momento cuando volvemos de nuevo
en la parte del código del método main, con el check observamos que ya no tenemos ningún error de programación porque el parámetro es opcional. En cambio, si el parámetro fuera obligatorio, eliminando la palabra optional, en la generación de la instancia estamos obligados a pasar algún valor para el parámetro importing, que sería importing value. Con el nombre employee ID le pasamos el valor 01 para este empleado y ya podemos decir que es posible generar la instancia porque cumplimos con la definición de la firma del constructor, activamos y tenemos la clase de ejecución activa. Si volvemos a la clase de los empleados, también queremos disponer de algún método que permite devolver el valor del parámetro employee ID simplemente para realizar una comprobación sobre el valor que pasamos en la instancia en el constructor. Con la palabra reservada métodos de nuevo, get employee ID, le indicamos el nombre del método, que es un método funcional agregando el returning value. Returning value employee ID sería el nombre que le asignamos para este parámetro, donde el tipo es del tipo string, la cadena de caracteres dinámica, y procedemos con la implementación del método utilizando la opción disponible a nivel de la herramienta Eclipse, y en la lógica simplemente devolvemos en el returning value employee ID, que es el parámetro de salida, lo que tenemos a nivel del atributo de la clase en la encapsulación privada a través de lo que sería la autorreferencia me para devolver este valor, y al activar la clase ya es posible ir a la lógica del método main, donde es posible incluso directamente en la referencia out que disponemos dentro de este método llamar a lo que sería la instancia del método write para mostrar en la salida a través de la anterior referencia de los empleados el valor del atributo employee ID, que lo tenemos en la encapsulación privada, que lo podemos obtener a través de la llamada realizada a este método funcional que devuelve a través del returning el valor. Si activamos la implementación y ejecutamos con la aplicación de tipo console, la run as ABAP application console, o con F9 iremos a recibir lo que sería el employee ID 01. Si copiamos el mismo código que hemos implementado para generar otra instancia y también para mostrar en la salida lo que sería el resultado de este segundo empleado, al que le indicamos el identificador 02, iremos a observar también para esta referencia con el employee 2 que para la llamada realizada al employee 2 en cuanto activamos en la consola, después de haber limpiado lo que tenemos en la consola actualmente y ejecutando de nuevo con run as ABAP Application Console, iremos a observar que cada instancia tiene su atributo de instancia y también el constructor actualiza correctamente para cada instancia el valor del atributo, ya que disponemos ahora en el contexto de la aplicación de dos referencias. La primera referencia que la podemos renombrar con employee 1, local object employee 1, con el identificador del empleado 01, y después local object employee 2 con el identificador del empleado 02, y también en la salida observamos estos valores, y todo esto porque hemos indicado en el método constructor, método que hemos implementado con su firma, un método del constructor de instancia con el nombre reservado constructor a nivel del modelo de la programación orientada a objetos en ABAP, donde podemos agregar parámetros de tipo importing para indicar los datos que requerimos para generar una instancia de dicha clase. En los proyectos empresariales en muchos casos necesitamos valores iniciales para conocer cómo generar las instancias, y esto se puede realizar a través de la definición de los métodos constructores. Lo que no disponemos en ABAP en el modelo de programación orientada a objetos es la sobrecarga de los constructores. Este concepto quiere decir lo siguiente, que en otros lenguajes de programación es posible definir varias veces el método constructor, donde en cada definición del método constructor podemos disponer de diferentes parámetros, y de esta forma es posible generar la instancia dependiendo del constructor al que llamamos con los parámetros definidos. Esto se llama sobrecarga de los constructores, concepto que no existe en el modelo de programación ABAP. También iremos a ver otros conceptos del constructor estático que no existen en otros lenguajes y existe en ABAP, igual que el concepto friends, que lo veremos más adelante, que existe solo en el modelo de programación ABAP.
De momento eliminamos este segundo constructor, este segundo método. Nos quedamos con el único constructor de instancia definido con su firma a nivel de la clase, teniendo en cuenta que esto va a influir la generación de las instancias. Tal como observamos, estamos forzando a recibir los valores dependiendo de la firma del método constructor de instancia.